La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, muy buenas tardes. Manuel Santiago Barrera, aquí cumpliendo la cita. Sin embargo, como esperamos un público mayor, vamos a dar un solo minuto para que la gente termine de conectarse e iniciamos en un minuto. Mil gracias. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Nuevamente Manuel Santiago Barrera, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho de los Negocios y en Impuestos de la Universidad Externada de Colombia, estudioso de estos sistemas de tecnología de la información y abogado defensor pues ya hace más de 5 años. Así las cosas, en la tarde de hoy nos convoca el reconocimiento de un primer acercamiento, la Ley 1581 de 2012, a la cual todos conocemos como la Ley de Protección de Datos Personales. En dicha norma es esencial partir de cuál es su fundamento. Lo de la norma viene a partir de la Constitución Política de 1991. Entonces, ¿qué podemos definir a partir de esa fuente normativa? Que el tema para nada es novedoso. Estamos hablando de una norma que a la fecha tiene mucho más de 26 años, la cual ha venido desarrollándose a partir del principio del derecho de habeas data. Esta norma, como lo vemos ahí establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, se desarrolló como una ley estatutaria. Y para los no abogados, entender una ley estatutaria es tanto como decir que es una ley de mejor estrato que una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque las leyes estatutarias son leyes que por tratar derechos fundamentales necesitan unos quórums, unas decisiones, unas votaciones mucho más estructuradas, mucho más fuertes
que permitan llevar a cabo la promulgación de esta ley. Asimismo, después de la promulgación de la ley 1581, se expide un decreto reglamentario en el cual se establece la reglamentación mínima para la implementación de este sistema o de este marco normativo de protección de datos personales, que es el decreto 1377 de 2013. En dicho decreto se establece lo que nosotros hemos llamado, y hago ahí un asterisco, nosotros en el enfoque legal somos los que hemos denominado el sistema de protección de datos personales. No es que así se denomine en el decreto 1377, ya que lo denominamos sistemas porque lo vamos a ver en 2 slides más adelante, donde vamos a decir por qué es el soporte de llamarlo de esta manera. Igualmente, el decreto 886 de 2013, por medio del cual se establecieron los requisitos mínimos del registro de las bases de datos, la circular 002 de 2015, que fue la conocida, la que el año pasado nos puso a todos en aprieto respecto a la correr a cumplir con el término del registro, y a su vez esta circular 001 de 2017, que fue por medio de la cual también el decreto 1074 de 2015, que fue por el que se amplió el requisito, y a su vez la circular 001 externa, donde nos dio otra vez un plazo perentorio para el registro de empresas registradas ante la Cámara de Comercio, ahora el 30 de junio de 2017, y personas naturales y entidades del Estado a partir, o con fecha máxima mejor, 30 de junio de 2018. Entonces aquí les queda como el soporte pues normativo de donde se funda toda esta estructura de protección de datos personales que nos convoca en la tarde. Aquí viene la explicación de por qué nosotros denominamos un sistema de protección de datos personales. En este es un sistema, ¿por qué? Porque quiero que ustedes establezcan que no es solamente el cumplimiento de una norma, es el cumplimiento de una norma y la puesta en marcha de un sinnúmero de procedimientos y de soporte documental que vamos a tratar en esta hora de desarrollar lo más rápido y lo más concretamente posible. El requisito número 1 para la puesta en marcha de este, insisto, llamado por nosotros Sistema de Protección de Datos Personales, es la política de protección de la información. Nosotros, como responsable de los datos personales, debemos tener una política de protección de la información. Esa política debe establecer los procedimientos, los mecanismos, los flujos para el cumplimiento de los PQRs, los responsables, quiénes son los encargados, y en encargados hago nuevamente un asterisco. En encargados son todas aquellas personas que pertenecen no solamente a mi organización, sino también a terceros aliados. Le hace esto el outsourcing contable, le hace esto el outsourcing de nóminas, y eventualmente tenemos un outsourcing del área de recursos humanos, le hace esto el outsourcing de infraestructura tecnológica. Si eventualmente yo tengo un outsourcing que viene y me hace backups de la información, me ayuda con los equipos y demás, por supuesto que tienen contacto directo con la información y con datos sensibles, no solamente de mis clientes, sino también eventualmente de mis empleados. Entonces esa política se robustece al punto de que tiene que desarrollar capítulo a capítulo cada una de estas formas y de los alcances que existen una y otra. Conjunto de autorizaciones para el tema del tratamiento. El tema de las autorizaciones, nosotros al mencionar el tema de conjunto, estamos haciendo especial ahínco en que dependiendo del beneficiario o del vehículo más bien, o el canal más bien del que voy a recibir esos datos personales, tengo que tener una autorización distinta. Entonces, para hacerlo muchísimo más tangible para todos. Se ha dicho que existen 3 bases de datos esenciales que tenemos que registrar. Eso, pues primero, es un dato equivocado, pero nos sirve como punto de partida, que son proveedores, clientes y empleados. Esos proveedores, clientes y empleados son una base de datos inicialmente
que tenemos todas las empresas que prestamos servicios o venta de bienes. Clientes, entonces nuestros clientes finales, tenemos de ellos eventualmente no solamente datos públicos, sino también datos semi-privados o sensibles. De los proveedores, por supuesto que tenemos datos sensibles. ¿Por qué? Porque algunos de nuestros proveedores tenemos copia de la cédula, tenemos pagares firmados, tenemos infinidad de información. Y nuestros clientes internos, le hace también empleados, por supuesto aún más que tenemos datos personales de ellos, no solamente contenidos en la hoja de vida, sino también en la documentación anexa, como son los reportes de estudio, las eventuales declaraciones de unión marital de hecho, porque dicho sea de paso, el tema de la condición sexual es un dato supremamente personal y sensible. Entonces, si eventualmente alguien tiene preferencias sexuales por alguien de su mismo sexo y vive con él, tiene pleno derecho frente a la ley a hacer una declaración de unión marital de hecho y esa se le tienen que reconocer los efectos civiles y laborales que correspondan. Ese documento quedaría establecido en su hoja de vida. Entonces es por eso que esta base de datos también contiene información altamente sensible. Lo vamos a ver más adelante, pero de una vez me anticipo. Las bases de datos pueden ser almacenadas de dos tipos de maneras: electrónica y física. Esta quiere decir que por cada una de las formas en que yo lo almacene, debo tener una autorización distinta e independiente para una y otra. Como consecuencia, si yo tengo la misma base de datos, ejemplo, de empleados activos, tanto física como la debería tener pues, en el fichero aquel donde están las hojas de vida con la documentación firmada, y electrónica por el tema de contabilidad, con toda la información, datos económicos y demás, yo debería hacer un procedimiento de registro de dos bases de datos. ¿Cómo llegamos a esto? Por el tema del conjunto de autorizaciones. Entonces, una autorización ejemplo para el tema de los empleados, vinculación laboral. Tenemos que tener, por supuesto, la autorización del empleado que nos autorice a darle tratamiento en virtud de ese contrato, de esa relación laboral, a sus datos personales. Otro ejemplo sería, ese empleado tiene una cónyuge o una compañera permanente en la cual no trabaja y depende económicamente de él. Como consecuencia tienen un registro civil de matrimonio o tienen una unión, una declaración de unión marital de hecho. Esos dos documentos, aparte de que contienen datos sensibles, que es el estado civil y demás, también están poniendo a un tercero que no está vinculado con la compañía. Como consecuencia de ese tercero, le hace cónyuge, compañera permanente, también debería de tener yo una autorización como empresa para darle tratamiento a sus datos personales. Entonces, conjunto de autorizaciones, no solamente también de sus compañeros, de sus cónyuges. Igualmente, la figura de trabajadores en misión. Igualmente, la figura de trabajadores en misión. No podemos dejar de lado que los trabajadores que eventualmente tenemos en los picos de producción también se denominan empleados nuestros, desde el punto de vista de la protección de datos personales. Como consecuencia también debería tener una autorización de tratamiento de esos datos. ¿Por qué? Porque a mí me envían una copia de la vinculación, de la seguridad social y algunos datos adicionales de ese trabajador en misión. Otra alternativa o otro punto que ustedes deben evaluar es los proveedores. La norma siempre dice que todos nuestros proveedores y nuestros clientes, para poder entonces tener autorización de ellos, tenemos que tener unas finalidades establecidas. Entonces, yo debería de tener en mis autorizaciones o en mi juego de autorizaciones cuáles son las finalidades que le voy a dar yo a la información que ellos me van a suministrar. Así las cosas entonces, vemos que las autorizaciones no son solamente aquellas que requieren para mis empleados,
sino también para los cónyuges, para los compañeros permanentes, para los hijos de esos empleados, que dicho sea de paso, si son hijos menores de edad, debería de ser los que representan los intereses de estos, ¿sí? Entonces vemos que el tema de las autorizaciones es un tema bastante sensible y que no es solamente copiar y pegar unas políticas de tratamiento de datos personales de la página web de alguno de nuestros proveedores o incluso de algunos de las oficinas de abogados que las tienen disponibles. No, es el tema de personalizar de conformidad con este llamado por nosotros sistema de protección de datos personales aquello que me es aplicable. Y cuando hablamos de responsable y procedimiento para ejecutar los derechos de los titulares, es lo que mencionaba hace un rato respecto al tema de responsable directo y los eventuales encargados. Responsable directo, quiero que se entienda a uno que se represente. Encargados, los eventuales empresas satélites o personas que están alrededor de la compañía, que hacen apoyo a la administración, pero que también tienen acceso a datos personales. Como le mencionaba, revisoría fiscal, el tema contable siempre que sea externo, el tema de recursos humanos y eventualmente es externo también. Son todos esos escenarios que debo tener supremamente claro, no solamente el procedimiento, sino la política igual del eventual encargado de darle tratamiento a sus datos personales. El siguiente punto, que también lo desarrolla el decreto 1377, es el tema de la adopción de las medidas de seguridad de la información. Este tema no pareciera menor y en nuestra industria, pues, por supuesto, tiene una trascendencia aún mayor cuando se dice que cuáles son las medidas de seguridad que debemos tener nosotros para poder implementar de manera correcta este sistema. Llamo la atención a aquellas empresas en donde las hojas de vida de los empleados están en el gabinete de la secretaria, en donde cualquier persona que se siente ahí tiene acceso a esa información. Eso es lo que la ley quiere que nosotros identifiquemos y seamos supremamente proactivos en modificar y prevenir. Así las cosas, la adopción de medidas de seguridad no es solamente en el tema de infraestructura física, es decir, tener ficheros, archivadores con llave, sino también en el tema electrónico. Por eso la ley distingue la forma de almacenamiento de las bases de datos en por lo menos dos modelos, como lo mencioné hace un rato, el tema físico y el tema electrónico. Es decir, yo podría tener aparte de una clave para proteger mis información que contenga datos personales. ¿Podría tener algún tipo de mal llamado software espía? Por supuesto que sí. Y me lo reglamenta la ley y me lo dispone incluso en el procedimiento de registro. Me obliga, o me pregunta más bien, en el procedimiento de registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, me dice, venga, usted tiene implementados en su compañía procedimientos de seguridad de la información para custodiar los datos personales. Que yo puedo contestar sí o puedo contestar no. E insisto, dependiendo de la forma de almacenamiento en mi base de datos, es que tengo que contestar sí, yo tengo un fichero con llave. O eventualmente tengo que decir no, yo tengo un servidor donde cualquier persona que se conecte a mi red tiene acceso. Entonces tengo una oportunidad de mejora en la adopción de estas medidas de seguridad de la información. Por último, en este sistema lo que denunciamos es el procedimiento de registro de bases de datos y, por supuesto, la actualización y el reporte que debe hacerse de conformidad con el procedimiento que establece la norma. Dando ampliación, entonces, a cada uno de las enunciaciones del denominado sistema, le damos entonces un doble clic al tema de las reglas. ¿Cómo sería el tema de las reglas? Entonces, primero que todo, tenemos un régimen de protección de datos personales que establece lo siguiente. ¿Qué no debo registrar? ¿Qué es una base de datos que puede contener información personal, sensible,
yo no debo tener el procedimiento de registro. Son aquellas bases de datos que se mantengan en el ámbito exclusivamente personal y doméstico. Esta definición la trae la Ley 1581, sin embargo, el decreto 1377 amplía el concepto de personal o doméstico y dice que comprende aquellas actividades de la vida privada o familiar. Sin embargo, aquí tengo que ser supremamente claro, y es que todo lo que se extralimite de este ámbito privado o familiar inmediatamente genera la obligación a ese titular, o a ese titular no, más bien a ese responsable de esa base de datos, de proceder con el registro inmediato. Cuando estas bases de datos entonces extralimitan esa funcionalidad o esa finalidad, tenemos que proceder con el registro. ¿El registro se puede hacer de manera posterior? Por supuesto que sí. Igualmente, la segunda de las excepciones es el tema de la información que tenemos para el tema de la prevención, detección, monitoreo y lavado de activos y financiación del tema del terrorismo. Igualmente tenemos inteligencia y contrainteligencia, inteligencia y contrainteligencia, el tema de las bases de datos que manejan contenido periodístico. Perdón un segundo, qué pena. Perdón, qué pena. Igualmente, el tema de los contenidos periodísticos y contenidos editoriales. Aquí llamo la atención que no es lo mismo la Ley de Protección de Datos Personales 1581 de la Ley de Habeas Data Financiera que la Ley 1266. Estas bases de datos que tengan que ver con temas financieros tienen un procedimiento totalmente distinto, totalmente independiente, el cual no solamente se estipula por la ley, sino que la Superintendencia Financiera es la encargada de generar unos procedimientos y unas custodias de dicha información. Entonces, ese, por tener un carácter especial, se exceptúa a estas reglas o a estas normas. Igualmente, otra de las excepciones a la regla es el tema de los censos a las poblaciones y demás. Conceptos fundamentales. Entonces, para poder entender lo que hemos tratado de ver arriba, enunciar el tema de la autorización, de las distintas autorizaciones, entender qué es el tema de la política, entender que hay que distinguir entre el rol del responsable y el de encargado. La norma también nos trae unos conceptos esenciales. Entonces, dice que es una autorización y un consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. La recolección de los datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad. Aquí me quiero detener. Aquellos datos que yo esté solicitando siempre tienen que ser pertinentes y adecuados. ¿Por qué pertinentes y adecuados? Porque si yo soy un prestador de almacenamiento web, a mí no me interesa las preferencias sexuales de alguien o si es de tal o cual religión. ¿Por qué? Porque eso sería un dato no pertinente y no adecuado. Distinto es ejemplo que yo soy una página de tipo Netflix que eventualmente me interesa ofrecerle algún tipo de contenido especialmente diseñado para usted. En ese momento se volvería de pronto pertinente, siempre que no extralimite preguntas supremamente fuertes. Y ahorita vamos a ver un tema de los asteriscos y es aquellos campos de obligatorio llenado que están en todos los formularios casi que disponibles de muchos de nuestros adquirentes de información por medio del vehículo web. Eso está proscrito por la ley, no solamente de protección de datos personales, sino por el tema del Estatuto del Consumidor. Recapitulo entonces. La autorización tiene que ser lo suficientemente clara para definir cuáles que sí son pertinentes la información que yo estoy entregando y adecuada de conformidad de qué, con la finalidad para la cual la solicité. Esa finalidad, entonces, si es con un tema académico, debo circunscribirme exclusivamente a datos académicos, si es un tema
de otra esfera eventualmente no sea necesario otros datos que no tengan que ver o no estén relacionados con estos. Igualmente esta autorización se deberá entender o se deberá manifestar siempre por alguna de las siguientes alternativas. La primera, por escrito; la segunda, de forma oral; y la tercera, por una conducta inequívoca del titular de entregar esa información en la autorización. ¿Qué debemos entender por inequívoca? Es que nunca quede lugar a duda alguna de que yo de manera libre y espontánea entregué mi información. Ejemplo, una historia clínica. La historia clínica, por supuesto, contiene datos sensibles que corresponden al tema de la salud de una persona en particular. La historia clínica, yo no tengo autorización en principio por la ley para tener la historia clínica de nadie. Sin embargo, la ley antitrámites me obliga a mí, en calidad de empleador, a tramitar las incapacidades para el pago y reconocimiento de las mismas. Sin embargo, ante la EPS, responder por esa incapacidad, me solicitan a mí que integre o que entregue más bien copia de esa historia clínica del diagnóstico que dio lugar a la incapacidad. Entonces yo, como no tengo acceso a información, ¿yo qué tengo que hacer? Solicitársela a mi empleado. Y mi empleado saca una copia y me entrega una copia. ¿Qué está haciendo? De manera inequívoca, me está dando autorización para que yo use. ¿Para qué? Para una finalidad determinada que tiene que ver con nuestra relación laboral, un documento que contiene información sensible. Entonces ese concepto de inequívoca se debe reconocer de esa manera. Igualmente, me denomina la norma como que yo debo en todo momento mantener prueba de la autorización que me fue entregada. Esa autorización, bien sea por medio escrito, forma oral o mediante una conducta inequívoca, debo mantener prueba. Es decir, yo debería, en el caso de los empleados, tener una autorización física que repose en las hojas de vida correspondientes. La respuesta es sí. Entonces, no solo del empleado, sino también de su cónyuge que tengo los datos. La respuesta es sí. Tengo que tener autorización de su cónyuge, hablando en nombre y representación de sus hijos, ya que son menores de edad. La respuesta. Entonces, miremos cómo se hace esencial nosotros estar siempre preparados para mantener una prueba de esa autorización. Y en el procedimiento de las empresas de tecnología que nosotros representamos, debemos tener entonces un repositorio, bien sea si la información la estoy captando vía página web o una aplicación, porque también es posible. Deberíamos entonces, para ese instante, tener un repositorio de los procedimientos y la documentación entregada. Muy bien. Base de datos. Entonces define qué es una base de datos. Un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Responsable del tratamiento. Entonces, ¿quién es responsable? Una persona natural o jurídica, de derecho privado o de derecho público, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos o el tratamiento de los datos. Y dicho responsable siempre requiere tener su propia política. La política, lo mencionábamos en el tema del sistema, que es el primero de los requisitos y de los pasos a seguir. Sin embargo, esta siguiente definición conceptual de titular es esencial en el webinar de hoy. Yo necesito que los 17 asistentes se lleven por lo menos el siguiente mensaje. Los datos personales, como siempre, como se debe entender, están vinculados a una persona natural. Óigase bien, persona natural. ¿Por qué hago la info? Porque se está viendo mucho en el mercado que a las compañías, personas naturales, perdón, personas jurídicas, les están enviando autorizaciones de tratamiento de esos datos. Sin embargo, llamo la atención en qué sentido. Las personas jurídicas no tienen datos personales. ¿Aló?
Señores. Aló. Aló. Ya se restableció. Se quedó en un momento offline el webinar. Entonces, recapitulo. Estamos hablando de que las personas naturales son los titulares del derecho de dominio que tienen sobre sus datos personales y que no se debe entender en ningún momento que una persona jurídica sea responsable de otorgar una autorización de datos personales. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas no tienen datos personales. ¿Quién sí tiene datos personales? Los que representan a esas personas jurídicas. ¿Que quiénes son? Eventualmente, representante legal, comercial o la información de persona natural que esté en medio de la negociación o de la prestación del servicio o el intercambio de bienes. Entonces, ¿cuál es mi mensaje también? A revisar esas autorizaciones que están enviando ustedes como compañía o que están firmando ustedes como compañías en las cuales se les está hablando de datos personales de la empresa. Ejemplo, Enfoque Legal no tiene datos personales. Toda la información de Enfoque Legal es información pública. Como consecuencia, no es una base de datos que yo deba ni cumplir con el procedimiento de registro, y muchísimo menos agotar el procedimiento de autorización. Entonces, eso necesito que sea supremamente entendido. Asimismo, entonces, nos trae la definición que hemos venido hablando los últimos 35 minutos del tema de tratamiento de datos personales y nos dice que qué es tratamiento. Entonces, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, ya dijimos, solamente vinculados a personas naturales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Importante. Quiero que entiendan el concepto de tratamiento con un ejemplo. La base de datos de los empleados, que como dije hace más o menos 20 minutos, la gente se ha aprendido un discurso medianamente equivocado en mi sentir, de que por lo menos tienen que registrar 3 bases de datos: empleados, clientes y proveedores. Yo les voy a hacer el siguiente llamado. Le voy a dar doble clic a la base de datos de empleados. En la base de datos de empleados, por lo menos yo tengo 2 formas distintas de almacenar, que ya lo mencioné también. Se tienen que registrar la base de datos que son registradas en medio magnético y en medio electrónico. Entonces ahí vamos con por lo menos 2 bases de datos. A su vez, miren los conceptos que los abogados reconocemos como verbos rectores. Entonces, el primero de ellos es recolección. Pregunta. Todos tenemos bases de datos, o más bien hojas de vidas que contienen datos personales de empleados potenciales. Bien sea porque tengamos un link en nuestras páginas web que dice trabaja con nosotros, o porque me han llegado las hojas de vida, por cualquier medio. Entonces, esa es una base de datos en la cual yo estoy recopilando o teniendo un almacenamiento, o incluso que estoy destruyendo como con seguridad por lo menos uno de los verbos rectores. La respuesta será sí, debería ser una base de datos que yo registre. Estoy hablando de empleados potenciales y no puedo dejar de hablar de empleados que ya pasaron por la compañía, es decir, empleados inactivos. Entonces, ejemplo, han pasado 80 personas a lo largo de estos 8 años de enfoque legal
por la compañía. Entonces yo tengo una base de datos donde tengo las hojas de vida de esos ex empleados. Yo las estoy teniendo recolección, estoy teniendo almacenamiento, incluso a veces tengo como darle uso a esa información. La respuesta con seguridad es afirmativa. Como consecuencia, yo debería también de registrar empleados inactivos, activos y potenciales. Entonces miremos que esa prédica que se han aprendido algunos conferencistas de por lo menos 3 bases de datos. Miren cómo de manera sencilla estamos construyendo por lo menos 6 bases de datos en solo el concepto de empleados. Son esas bases de datos las que yo debo proceder con el registro, ya que ostensiblemente contienen datos personales. Y un ejemplo también de dato personal es un tema biométrico. Entonces, aquellas hojas de vida de empleados potenciales que están debidamente firmadas contienen adicional a la información un dato biométrico. Solamente pues como para ponerlo como un ejemplo. Formas de tratamiento, lo que hablábamos hace un instante, podrían ser tratados de manera automática o manual. Son bases de datos manuales, los archivos cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera física, y bases de datos automatizadas, aquellas que se almacenan y administran con la ayuda de una herramienta informática. Entonces, son 2 reconocimientos distintos de bases de datos. Dato personal, la trae en la definición, cualquier dato que esté vinculado a una persona física, es decir, una persona natural. La ley no determina que sea una persona jurídica. Y un dato sensible son aquellos que tengan que ver con datos tales como el origen racial, étnico, orientación política, convicciones filosóficas, ¿sí? Pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos, los temas o datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, como lo hemos venido desarrollando en la tarde de hoy. Igualmente, la norma me trae la posibilidad de tener un aviso de privacidad. En el concepto de aviso de privacidad, yo quiero primero que todos entiendan que no es supletivo, es decir, no suple tener una política de tratamiento de datos personales. No, lo que ayuda es a que a partir de un texto claramente muchísimo menor, yo tenga un aviso en el cual le diga, mire señor persona natural, yo estoy captando un dato personal suyo y las finalidades y la pertinencia y la conducencia del dato personal que usted me está entregando, los contengo en mi política, la cual está colgada en mi página web en tal link, o por el contrario, y que es el procedimiento adecuado. Si yo estoy entregando, ejemplo, mi correo electrónico para el procedimiento de registro, entonces que en el aviso de privacidad se diga, mire, señor usuario, yo, inmediatamente usted termine de completar mi formulario, le enviaré un correo electrónico con las políticas de tratamiento de la información personal que usted me está entregando a mí. Entonces, ese aviso de privacidad es un documento mucho más corto que simplemente indica en dónde está disponible las políticas de tratamiento y adicional a esa indicación divulga que está entregando información sensible que contiene datos personales, los cuales el receptor de los mismos es consciente que tiene responsabilidades frente. Un concepto adicional es el tema de la transferencia de esos datos sensibles. Este tema de la transferencia ha tenido bastante importancia últimamente, ya que incluso hubo una intención de un decreto reglamentario por medio del cual nos hacía ilegal las transferencias de datos personales al exterior. Sin embargo, eso pues no avanzó. Y digo que no avanzó porque es que nos hacíamos preguntas tales como ¿cuál es los proveedores más grandes de almacenamiento en la web? Pues Amazon, Oracle
Microsoft, pues con el toma de Google Drive y demás. Entonces, esos servidores pues no están aquí en Colombia, no están en Bogotá, no están en Medellín, no están en Cali, están por supuesto en el exterior. Y sería absurdo los que son más conocedores del tema a profundidad, que yo como abogado, sabemos que la información incluso rebota entre los servidores, porque tienen que tener un backup de información en tiempo real. Entonces, ¿había transferencia de datos personales? Por supuesto que la había. Entonces no podríamos nosotros ni permitir una reglamentación que pueda encontrar esta transferencia, que es la forma más efectiva de almacenamiento y la menos costosa en la actualidad. Entonces, ¿qué hay que decir por ahora? Si eventualmente uno tiene almacenada la información en un servidor web o en la nube, en principio, nuestra recomendación en el procedimiento de registro que vamos a ver un poco más adelante, es que se ubique, que están en servidores propios, independiente de que se entienda de que el servidor no es propio porque yo no compré el servidor, pero sí que pago un almacenamiento. Entonces, insisto, lo vamos a ver más adelante con el pantallazo del procedimiento de registro. Tratamiento de los datos sensibles. Entonces, en principio, el tratamiento de estos datos sensibles está proscrito, es decir, está prohibido. Las únicas excepciones son que tenga una autorización explícita del tratamiento o que si eventualmente el tratamiento de esa información sea para la salvaguarda del interés vital de alguien. Es decir, necesito compartir la historia clínica de alguien porque si no va a morir y ahí tiene cuáles son las eventuales afecciones que ha tenido en el pasado. Se exceptúa el tema. O que eventualmente yo tenga la autorización de comunicar esas información. Igualmente, se exceptúa a la negación de darle autorización de los datos personales a aquellas entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, ONGs, asociaciones y demás, que tengan una finalidad política, filosófica y religiosa o sindical. Entonces, estas cuatro finalidades, política, religiosa, filosófica y sindical, me pueden a mí excluir del procedimiento de autorización, siempre que yo logre demostrar que tengo algún tipo de empatía con ese fin. Por supuesto, en los procesos judiciales no hay lugar a la protección alguna de un dato personal, ya que un proceso judicial es un procedimiento público. Y aquellos tratamientos de información que sean con una finalidad histórica, estadística y o científica. Deben tener también en cuenta que el decreto 1377 de 2013 nos da los tips que yo mencionaba hace un rato, que es el tema de los asteriscos. Nos dicen, mire, deben informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento. Es decir, yo no puedo tener formularios en los cuales tengo campos de obligatorio llenado. Debo decirle, si usted no los llena, simplemente eventualmente no podrá ser mi cliente, pero porque no es exitoso en la entrega de información y podría incluso sustentar la finalidad de esa información y definir por qué sí es pertinente y conducente esa información, pero no debería de tener campos de obligatorio llenado. Informar al titular de modo expresa y explícita, además de los requisitos generales de la autorización, cuál es la finalidad de esos datos sensibles de los que va a hacer. ¿Sí? Eso ya lo hemos reiterado. El tema de los niños, niñas y adolescentes, la ley, pues aquí lo digo un poco como desahogo, la ley básica es del 2012 y que por medio del decreto 377 se dieron algunos requisitos especiales para el tratamiento de los menores. Esta ley tenía 6 meses para tener un decreto reglamentario especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se le vencía. Pues como vemos aquí, en octubre de 2012 se publicó la ley, 6 meses después ya estaba vencido ese término y hasta hoy, 2017, mayo, seguimos sin tener la reglamentación. Es decir,
no tenemos reglamentación vigente en este momento para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes. Solo tenemos dos directrices esenciales. La primera, que responde el respeto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y la segunda, que se asegure el respeto a los derechos fundamentales de los niños. También por decir que el tema de los derechos fundamentales, uno de sus derechos es el tema de la representación. Es decir, todos los derechos de los menores se remedian o se ejercen a partir de la autorización de quién, de su curador o su tutor, que normalmente es su padre y su madre. Derechos de los titulares, es decir, las personas naturales que ya entregaron información sensible, tienen los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar que la información entregada, solicitar pruebas de la autorización, igualmente tienen el derecho a ser informados de que el encargado de tratamientos para qué está dándole uso a esa información que entregó, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las eventuales quejas a las infracciones. Aquí, lo vamos a ver más adelante, pero pongo un asterisco, y es, existe un mecanismo de requisito, un requisito de procedibilidad para acceder a la Superintendencia de Industria y Comercio, y es previo a llegar a una instancia de la Superintendencia, yo debía haber agotado un requisito de procedibilidad ante la misma institución. Entonces, como un ejemplo lo aclaro. A enfoque legal le entregamos la información personal de alguien y en su momento entregó su debida autorización. Sin embargo, posteriormente se le dio una finalidad o un alcance distinto para el que el personaje que entregó su autorización. Entonces, extralimitamos esa autorización de ese titular. Al hacer eso, el titular se da cuenta y nos llama la atención respecto a la autorización y nos pide que le entreguemos la autorización por medio de la cual él nos entregó a nosotros sus datos personales para una finalidad específica. Y donde igualmente nos convoca a que le entreguemos la autorización para la otra finalidad que eventualmente no teníamos. Nosotros tenemos unos términos de ley que vamos a ver al final de la presentación y la vamos corriendo, en los cuales, si yo no contesto, el titular puede escalar el tema ante la superintendencia. Pero me dan primero a mí la posibilidad del derecho de defensa. Igualmente, me pueden revocar esa autorización. Es decir, posterior a que me concedieron la autorización, me pueden incluso decir no, ya no estoy de acuerdo con la finalidad que usted tenía de la información que me solicitó. Yo, por medio de un documento o por el mismo medio en que generé la autorización, revoco la misma. ¿Sí? Y para acceder a toda esta información, a todos estos procedimientos, debe hacerse de manera gratuita. Es uno de los derechos. Acá, pues traemos como las excepciones también, en los casos en que no es necesario tener una autorización. El primero de ellos es la información que requiere una entidad pública o administrativa en el ejercicio de sus funciones o en el ejercicio de una orden judicial. Los datos de naturaleza pública, los casos de urgencia médica o sanitaria, el tratamiento de la información autorizados por la ley de confines históricos, estadísticos y científicos, y los datos relacionados con el registro civil de las personas. Igualmente, tengo el deber de informar al titular de manera clara y expresa por lo menos lo siguiente. Esto se estima en donde eso está establecido en el decreto 1377 de 2013, en donde me dice los mínimos que debo mantener informado. Entonces, el primero de esos mínimos que voy a informar es el tratamiento al cual será sometido y sus datos personales. Es decir, conducencia, pertinencia, y por supuesto, el tema de la finalidad. El carácter facultativo de las respuestas, de lo que hablamos ahora, con los datos sensibles de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, yo me aprobo el derecho de responder o no y de entregar o no los datos sensibles de los menores. Los derechos que le asisten al titular, se los debo entregar, se los debo informar. ¿Dónde está todo esto también? En nuestra política. La identificación, dirección fiscal electrónica y teléfono del responsable del tratamiento. Aquí yo pongo un ojo, Estatuto del Consumidor, ojo, Ley del Comercio Electrónico. En ambas leyes
El Estatuto del Consumidor también es una ley estatutaria, ley 1480. Y la ley de comercio electrónico es la 527. Esa sí es ordinaria, pero en ambas se establecen obligaciones mínimas, entre ellas el tema de la debida identificación. ¿De qué? Los invito a que revisen ustedes sus propias páginas web. Por la ley del comercio electrónico y la ley del Estatuto del Consumidor, debemos tener unas páginas web en donde se identifiquen, por lo menos, la razón social de la compañía, el NID de la compañía, la dirección física, el correo electrónico y el teléfono de las compañías. ¿Para qué? Para poder hacer el procedimiento adecuado de los PQRs. Entonces llamo la atención especialmente también a que revisen, no solamente por el tema de protección de datos personales, sino por el cumplimiento de estas dos normas que sus compañías están cumpliendo a la fecha. Otra vez habla del tema de la prueba. Acá vamos a hablar de las consultas, como mencioné, que debemos hacerlo de manera ágil. El tema de las consultas es, las consultas yo tengo 10 días hábiles para contestarlas y puedo ampliarlo por 5 días más. Los reclamos 15 días hábiles y puedo ampliarlo, con una justa causa por supuesto, con 8 días más. Requisito de procedibilidad ya quedó anunciado. Cambios en las políticas de tratamiento de datos también debería informarlos en absolutamente todo momento. Debo cambiar o especificar más bien en el procedimiento de registro de las políticas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si ha habido algún tipo de modificación. Igual aquí en el tema de la cesión y transferencia o transferencia de datos personales. Aquí yo pongo un ojo con el tema de reorganización empresarial. Y esto es cuando hay procedimientos de fusión, escisión de compañías, yo debería también informar que hubo un cambio de responsable y publicar una actualizada política de responsables. Es decir, Enfoque Legal se fusiona con una compañía X o Y de abogados. Nace una nueva compañía, digamos que es una fusión por creación. Se unen las dos compañías y nace una tercera nueva. Esa tercera nueva es realmente la responsable del tratamiento de los datos personales de los proveedores, clientes y empleados de las anteriores dos sociedades. Como consecuencia es esa nueva la que tiene que tener el procedimiento de registro y por supuesto de su base de datos y la construcción de unas nuevas políticas. Los deberes de los responsables del tratamiento de datos personales, primero, garantizar al titular en todo tiempo el pleno ejercicio y efectivo de sus derechos de área data. Es decir, solicitar, conservar, informar, entregar la información con la que tengo. Aún más importante aún, informar siempre, obviamente, a los titulares sobre la finalidad de la recolección de la información que estoy dando. Si yo no soy responsable con este tema de la finalidad, eventualmente la autorización quedó mal diseñada, o más que mal diseñada, quedó mal construida todo mi sistema de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque no estoy siendo coherente respecto a la información que estoy solicitando, que sea pertinente y adecuada para la finalidad establecida. Conservar la información en condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En esta hacemos, no solamente pues, hacemos ahínco con la negrilla, sino que también es importante mencionar. ¿Recuerdan arriba que les mencionábamos los mecanismos de seguridad? Aquí es esta la materialización de los deberes de los responsables de tratamiento. O sea, no es que yo tengo el archivador, como les lo decía de manera jocosa, en la recepción, que ahí están las hojas de vida y que no tiene llave y que se dañó la chapa hace 5 años y es el mismo archivador. Yo debería tener un mecanismo donde yo pueda mantener o cumplir con mi deber de tener un acceso no autorizado fraudulento a terceras personas a la información. Igualmente debería garantizar que la información que se suministre al encargado, léase tercero vinculado a la compañía, del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Es decir, cuando tengo el outsourcing contable, el outsourcing del área de recursos humanos,
a esos que son encargados de tratamiento. Responsable sigo siendo yo como compañía. También debo entregarle la información. Bien, pero esa entrega de información de manera adecuada se debe leer también de otra manera y es, no solamente debe ser veraz, completa, exacta. ¿Para qué? Para poder yo de esa manera exigirle a él que esa información que yo le entregué le tuvo una adecuada cadena de custodia, que cumplió con los mecanismos de seguridad y que no eventualmente procedió a haber algún tipo de filtración de la información. Actualización de la información del encargado de tratamiento siempre que proceda y rectificar la información cuando proceda igualmente. Aquí pueden ustedes revisar esto porque miren que ya no estamos cogidos del tiempo y podríamos decir que es esencial el tema de la adopción de manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de las normas adelante mencionadas. Entonces, lo que yo mencionaba como sistema es el procedimiento por medio del cual nosotros debemos tener el conjunto de autorizaciones, la política, los avisos de privacidad y todo enmarcado no solamente con la finalidad y la pertinencia de las condiciones establecidas, sino la forma y cómo los flujos y los responsables y quién será dentro de la organización el responsable por velar del cumplimiento de cada una de estas normas y deberes. Estén tranquilos que igual la presentación se les van a compartir. Pero quiero llegar no a los plazos, sino a este primer pantallazo. Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, la teoría que acabamos de conocer, ¿cómo la ponemos en práctica? A partir entonces del correo electrónico que tenemos en el registro único tributario y en la Cámara de Comercio registrada como correo de notificaciones judiciales, a ese correo será al que llegará la clave solicitada para el registro de la base de datos. Entonces llegará la base, la clave, y yo ingresaré con un usuario con la clave asignada y procederé a generar el registro con base en el rol en el cual yo voy a participar en el mismo. Dicho sea de paso, los roles son los siguientes: responsable, administrador y operativo. Entonces, responsable, por supuesto, en el caso de enfoque legal, el responsable es enfoque legal. El administrador puede ser la persona encargada internamente del procedimiento de registro y un operativo pueden ser auxiliares encargados o, porque el tema auxiliar no quiero que se entienda menor, porque pueden ser incluso los directivos de las distintas áreas de la compañía. Ejemplo, el gerente de recursos humanos. No porque tenga el concepto de gerente, entonces hay que cuando dice operativo, es que lo estoy menoscabando. Por supuesto que no. Lo que hace el operativo es proceder a montar las políticas, si son especiales o particulares, y por supuesto montar la descripción de las bases de datos. Sin embargo, el administrador es el único que podrá en su momento siempre ampliar y terminar el procedimiento de registro. Pregunta, política del tema de la transferencia. Cuando se tiene un proveedor externo que almacena datos del cliente en el exterior. Fernando, lo que te mencionaba, en principio nosotros debemos hacer el registro de el contrato que tendríamos con ese proveedor en el exterior ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, incluso, léase que tengo un servidor en el exterior, contratado aquí con Amazon Web Services. Entonces yo tengo aquí el servidor y almaceno ahí mi información, almaceno ahí el tema de nómina, almaceno ahí las hojas de vida. Entonces ya estoy haciendo transferencia a un servidor en el exterior. La respuesta es sí. Sin embargo, aquí lo que yo les pido es que no seamos tan papistas en el procedimiento y que digamos en el momento de registro, que es una realidad, yo estoy alquilando un servidor y se puede entender que ese servidor es parte de los activos de la compañía, ya que de manera temporal. Entonces, me permito adelantar los slides con el objetivo de mostrarles
donde se hace ese procedimiento. Aquí está. Inscripción de la base de datos, Fernando. Entonces dice, forma de tratamiento de la información. Entonces yo aquí digo, bases de datos automatizadas. Entonces, ubique dónde tiene la base de datos. Aquí me dice computador personal, con servidor externo a cargo de un tercero. Ahí es donde me exigiría, si ese tercero está en el exterior, aportar el contrato. Servidor externo propio. Entonces yo podría decir, tengo un Amazon Web Service, es un servidor externo, pero es mío. Y servidor propio. En esta definición, la segunda de ellas es la que nos genera la obligación del registro del contrato. Espero, Fernando, con eso haberte dado respuesta satisfactoria. Regresando entonces a la clasificación de los usuarios. Una vez entonces yo me enrole como administrador, puedo generar operativos o no hacerlo. Y el procedimiento es el siguiente, que yo puedo decir cuál sería el rol en el cual espero o pretendo generar el registro de la base de datos. Igualmente, debo diligenciar la información del responsable. En este caso, como lo vemos, el responsable sigue siendo enfoque legal y debo compartir la información de enfoque legal. Si eventualmente tengo encargados, entonces debo informar en este mismo medio. Y en el formulario hay un registro de encargados. Como mencionaba, si es un outsourcing contable, si es un revisor fiscal y demás, también deberíamos tener su propia política de encargados y cumplir con el procedimiento de registro. Cantidad de bases de datos que voy a registrar. Entonces yo debería de poner o enunciar en este caso la cantidad de bases de datos que voy a registrar. Aquí no puedo quedar corto. Es decir, voy a registrar 10 bases de datos. Pongo por lo menos 10. Pero no puedo no me abriría más campos si pongo menor. No me tengo que preocupar si pongo un mayor número de bases de datos. Ejemplo, pongo 15 y realmente solamente voy a registrar 12 bases de datos. No hay problema porque el sistema inmediatamente por omisión elimina las bases de datos que yo no requiero. Igualmente, tengo que identificar los titulares y las finalidades de cada una de las bases de datos. Ejemplo, recursos humanos, gestión de nómina, entonces tiene una finalidad establecida. Por defecto, el procedimiento de registro tiene más de 70 finalidades. Usted podría poner una 71, una 72. La respuesta es sí. Sin embargo, muy probablemente en esos 70 logre usted encuadrar alguna de las finalidades de los tratamientos que en su compañía se desarrollan. El encargado del tratamiento igualmente debe individualizar cada una de esas bases de datos y debe colocar cuáles son los canales de adopción de cada una de las mismas. Y aquí lo vamos a ver cómo se puede establecer. Los encargados de tratamiento igualmente, como vemos, pueden tener unos o varios de los encargados. Lo que mencionábamos, outsourcing contable, el área de recursos humanos también tiene un outsourcing, entonces yo puedo registrarlos a ellos en la calidad de encargados. Finalizando el tema de los roles, no nos queda más que mencionar los medios de comunicación y que se hacen esenciales en el procedimiento de registro. Entonces, aquí que me dicen, mire, a usted en calidad de responsable, ¿cuáles son los canales que tiene usted de comunicación con esos titulares? Entonces, por lo menos debo tener uno de los siguientes canales: teléfono, fijo móvil, correo electrónico, el tema de PQR es físico y electrónico, el aplicativo móvil si eventualmente soy una app, el tema de fax, cada día pues más obsoletos, pero eventualmente algunos compañeros siguen usando. Una vez entonces yo determine cuál es el canal de comunicación, puedo generar un flujo interno que lo debo demostrar en dónde, en mi política. Igualmente me establece que para montar una base de datos, el decreto 377 me dice por lo menos debe contener los siguientes 6 ítems.
Si no contiene los siguientes 6 ítems, es una base de datos, es una política de tratamiento de datos personales incompleta. Como consecuencia, debemos de adicionar cuáles son estos 6 ítems a saber: nombre, razón social, domicilio, dirección, correo electrónico, teléfono y del responsable de tratamiento, el cual también serán sometidos datos y las finalidades de esos datos personales que voy a captar, los derechos que le asisten a los titulares, los debo anunciar, la persona o responsables o áreas responsables del tema de peticiones, consultas y reclamos. Es decir, el flujo que les mencionaba en los PQRs y los procedimientos para que los titulares de la información puedan ejercer sus derechos. Nuevamente, un flujo de qué, de una solicitud, de una reclamación, de una solicitud de aclaración. Todo eso debe estar establecido de manera clara. ¿En dónde? En la política de tratamientos de datos personales, que dicho sea de paso, debería estar publicada en cada uno de los medios en los cuales yo capto esta información. Es decir, en el trabajo con nosotros que está en nuestras páginas web, debería, cuando alguien monte su hoja de vida, debería salirle un aviso de privacidad donde le diga dónde están los datos en la política de tratamientos. La respuesta es sí. Que incluso quiero ir un poco más allá y puedo, para poder garantizar el derecho de tener la prueba de la entrega de las políticas de tratamiento de datos personales, cuando se finalice el procedimiento del cargue de la página, enviarle un correo electrónico diciéndole: Manuel Santiago Barrera, su hoja de vida ha sido cargada de manera adecuada. Le ratificamos que usted compartió de manera libre y espontánea con nosotros datos personales. Como consecuencia, le adjuntamos nuestra política de tratamiento de datos personales de información. ¿Ese es el deber ser? Sí, señores, ese es el deber ser. Yo sé que los ingenieros, y me pasa mucho en las conferencias, dicen: no, es que eso va en contra de la usabilidad. Yo creo que por el contrario, que eso va en pro de la usabilidad, porque la forma en cómo nosotros interactuamos de manera efectiva con esos titulares, con esos terceros, y entregamos información expresa, clara y entendible, como lo dice no solamente la Ley de Protección de Datos Personales, sino también el Estatuto de Consumidor. Entonces, como ya tengo construida una super política de tratamiento de datos personales, lo que hago es que la publico. ¿Cómo la publico? En PDF. Lo mismo con el procedimiento de las políticas de los encargados. Igualmente, ya dimos claridad respecto a la forma en que debo inscribir el tratamiento de la información y de los vehículos que utilizo para almacenar la misma. Ejemplo, yo lo que hago, y lo vamos a ver en este slide, es llenar un checklist de la información contenida en las bases de datos. Yo no monto columnas y celdas, yo no monto información, yo no monto contenido de datos biométricos, yo no monto nada alfanumérico. O sea, yo simplemente determino cuáles son las bases de datos que tengo, identifico todas las bases que tengo y empiezo a llenar por cada una de ellas una lista de chequeo, la cual digo: datos generales, ¿contienen datos de menores? Sí o no. Ejemplo, entonces, en los laborales normalmente no tengo empleados menores de edad, entonces simplemente contesto que son mayores de edad. Pero podría decir que como son personas que tienen hijos, entonces tendré que responder: sí, tengo datos de menores de edad. Entonces, en los datos ya que me dicen, entonces me establecen, ejemplo, apellidos, tipo de identificación, nombre, sexo, todo eso se establece y entonces yo empiezo a darle check en la información que corresponde. Muy bien. En datos sensibles, entonces me empiezan a decir estudios, diagnósticos médicos y demás, los tengo, le doy check. Si no los tengo, simplemente no le doy check. El tema de identidad y orientación sexual, que mire que aquí lo tenemos en el numeral 4 de este dato sensible, lo digo: lo tengo o no lo tengo, le doy check o no. Datos de personas en situación de discapacidad, pongo check si eventualmente ocurre. Datos de contenido socioeconómico, lo propio. Así ustedes, insisto, van a completar, es como por decirlo de una manera más comprensible, el perfil de la base de datos, sin propiamente
montar la base de datos sin propiamente adjuntarla. Igualmente me va a preguntar por las medidas de seguridad que yo tengo. Y mírenlo aquí. Me dice, seguridad de la información. Entonces me dice qué medidas de seguridad tengo, no solamente en temas físicos, sino también electrónicos. Entonces aquí es donde yo tengo que decir, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de la clase de los datos, tendré que contestar acá en debida forma en cada uno de ellos. No registrarla hoy con todos los mecanismos de seguridad no quiere decir que le vayan a imponer una sanción. No, porque aquí no se trata pues de hacer apología del delito. Sin embargo, si es una oportunidad de mejora para que usted como empresario mantenga unas condiciones óptimas de seguridad de los tratamientos de datos personales. Aquí simplemente como título de reporte dice que es un dato público, semiprivado, privado y sensible. ¿Por qué es importante esto? Por el tema de las autorizaciones, ya que las autorizaciones también debo enunciar cómo las obtuve. Entonces, tengo que decir autorizaciones, algunas excepciones, y señores, sí, se desconectó el audio. Entonces sigamos en el procedimiento de transferencia de la información de datos internacionales, como lo me ha preguntado Fernando. Debo registrar no solamente el contrato, sino también el titular de esos datos entregados hacia el exterior. Igualmente, debo registrar los reclamos presentados por los eventuales titulares. Es decir, si yo tengo reclamos ante los procedimientos de mi compañía, yo debería de proceder con la entrega de
esos reclamos a la Superintendencia de Industria y de Comercio e informar cuántos han sido. Igualmente, debo tener un reporte de los incidentes de seguridad. Es decir, yo debería entregar no solamente la información que eventualmente tenga por qué dar reclamos y sugerencias, sino también violentaron los mecanismos de seguridad. La respuesta es sí, en extrema medida. Yo debo reportar, incluso dentro de los 15 días siguientes, a los incidentes de seguridad para cualquier base de datos donde almacene datos personales a la Superintendencia de Industria y Comercio. Señores, increíblemente, teníamos solamente una hora, llevamos 1 hora 18 minutos, pero vamos acá las preguntas, porque mantenemos los asistentes, pues eso es algo supremamente loable. Entonces aquí vamos con una pregunta que nos dice David Rodríguez. Buenas tardes. Si mi aplicación almacena datos empresariales sensibles para la organización cliente, ¿qué tipo de autorización debería solicitar? Pues David, al principio de la presentación yo decía, las organizaciones, personas naturales, perdón, personas jurídicas no tienen datos personales. Que tengas por la aplicación almacena información, digamos, de los clientes, ¿sí? de esa organización. Tienes que tener autorizaciones de esos clientes para que le entreguen al responsable, que sería la empresa que adquiera tu aplicación, ¿sí? Pero si usted no tiene forma de acceder a esa información, usted no necesita tener autorización alguna extendida para usted. Sin embargo, si su aplicación, por ejemplo, entrega reportes, hace informaciones adicionales, genera algún tipo de ingeniería social como valor agregado, entonces usted sí le da tratamiento a esa información, entonces la autorización del tratamiento de los datos personales que entrega la persona debe decir no solamente que autoriza al responsable, que digamos sea enfoque legal y que no encuesta por internet en la aplicación, pero usted es el que en el back office soporta las mediciones y demás, sino que la autorización que también se debe autorizar la entrega de esa información a un tercero aliado. Entonces, David, habrá que revisar en el modelo de negocio que usas si tú accedes a la información o no de los usuarios. Susi dice, quisiera saber si esta presentación va a ser enviada a su correo electrónico. La respuesta es sí, Susi. Por parte de FEDESOF, al finalizar nuestra presentación en la tarde de hoy, les enviarán información. Sandra dice, ¿cada cuánto tiempo se debe actualizar la información de bases de datos en el sistema de la SIC? Entonces, se debe registrar, Sandra, una vez al año. ¿Cuándo? Dentro de los primeros 3 meses del procedimiento de registro. ¿Cómo se hace la renovación de cámara de comercio? Es decir, si yo tengo que entregar, renovar cámara de comercio, en ese momento debería ser una renovación del registro de la base de datos. Sin embargo, como mencioné también, si tengo un eventual incidente de seguridad, yo debería en todo momento informar entre los 15 días hábiles siguientes del incidente de seguridad. O si voy a tener una modificación ostensible en mis políticas y en mis procedimientos, también tengo que informar el cambio de la política de tratamiento de datos personales. Señores, no más preguntas. David, con todo gusto. Sin embargo, pues en pantalla están viendo mis datos, los cuales están a disposición de ustedes pues, para cualquier tipo de ampliación de la información o si necesitan apoyo pues, con el procedimiento del registro de datos personales, no se limiten a contactarnos para la construcción conjunta de conocimiento. Señores, mil gracias de verdad por la asistencia el día de hoy. Que tengan una muy feliz tarde.